Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este sábado 24 de julio. Ayer viernes 23 de julio se inició la aplicación de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus en primeras dosis para personas de 30 a 39 años de edad y segunda dosis a la población de 50 a 59 años en un total de 64 municipios del estado. También, ayer se comenzó a aplicar la primera dosis de la vacuna para personas de 30 a 39 años en Calotmul. Hoy sábado 24 se aplicará la primera dosis de la vacuna para personas de 30 a 39 años en Tamec. Mañana domingo 25 se aplicará la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tixmehuac. Al día siguiente, lunes 26, iniciaremos la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas de 30 a 39 años en Valladolid, Umán, Tizimín, Junucmá, Chemash, Oxcuscap, Maxcanú, Acanqué, Tecó, Yaxcabat, Sucacap y Aquil. También iniciaremos la segunda dosis para personas de 50 a 59 años en Tecash, Ticul y Concal. El martes 27 iniciaremos la aplicación de la primera dosis para personas de 30 a 39 años en Tinum, Tequit, Seyé, Jomún, Chichimilá, Buctzots, Celestún, Cacalchen, Sotuta, Opichén y Quinchil. También la primera dosis de 30 a 39 años y segunda dosis de 50 a 59 años en Timucuy. El miércoles 28 iniciará la primera dosis de 30 a 39 años en Tzitzantún, Tixcacalcupul, Temash, Panabá, Abalá, Jocabá, Teabu, Joctún, Baca, Cusamá y Tzán, así como la primera dosis de 30 a 39 y segunda de 50 a 59 años en Tixpehual. El jueves 29 iniciará la primera dosis de personas de 30 a 39 años en Maní, Tetis, Silam González, Zacalum, Chicxulub Pueblo, Cantunil, Chocholá, Tatsiu, Ixil y Guayma. Tanto en Samajil y Ucú se aplicarán primeras y segundas dosis de personas de 30 a 39 y de 50 a 59 años respectivamente. El viernes 30 iniciaremos la aplicación de la primera dosis a las personas de 30 a 39 años en Chancom, Canzacab, Santa Elena, Río Lagartos, Mayapán, Citás, Chiquintzonot, Telchac Pueblo, Chaxinquín y San Felipe. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 269 pacientes en hospitales públicos. 46.067 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 53.329. Hoy se detectaron 231 nuevos contagios de coronavirus, 101 en Mérida, 15 en Umán, 11 en Progreso y en Valladolid, 9 en Junucmá, 8 en Motul, 6 en Canacín, Tecash y Tizimín, 5 en Maxcanú y Río Lagartos, 3 en Acanqué, Buctzots, Concal, Tzemul, Izamal y Quinchil, 2 en Cacalchen, Chumayel, Tzitás, Oxuscap, San Felipe, Tixcocop y Yaxcabá, y 2 foráneos, y 1 en Cusamá, Silam González, Espita, Jují, Ixil, Mama, Opichén, Tatsiu, Temozón, Timucuy y Tzucacab. De los 53.329 casos positivos, 465 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 32.297 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.947, en la zona oriente 8.329, en la zona centro 2.974, en la zona sur 4.536 y en la zona poniente 7.511. Lamentablemente en este parte médico informamos de 18 fallecimientos. Son 16 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 26 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, asma, inmunosupresión, tabaquismo, cardiopatía y obesidad. 10 residían en Mérida, 1 en Tixcocop, 1 en Chumayel, 1 en Umán, 1 en Jocabá, 1 en Chemash, 1 en Motul, 1 en Canacín y 1 en Cantunil. En total, son 4.942 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.051 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 269 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años.
Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.